Hola a todos y a todas, os mando un súper abrazo a través de la pantalla y hoy se viene un episodio bastante especial que hasta ahora no he hecho y que la verdad tenía muchas ganas de hacerlo y que yo creo que también pues al final me lo estabais pidiendo y bueno, hasta ahora pues lo que hacemos y vamos a seguir haciendo obviamente es que me mandáis vuestra pregunta con vuestro deporte, la situación que estáis pasando a nivel mental y cómo afrontarla, ¿no? Y yo ahí os doy unas pequeñas pautas para afrontar mejor esas situaciones, que no lo es todo porque eso no va a sustituir nunca, como digo, a lo que es el trabajo mental y el entrenamiento mental de verdad con el psicólogo. Entonces nunca lo va a sustituir, pero bueno, sí que es verdad que he recibido siempre muy buen feedback de vosotros, de lo que os ayuda el podcast, de pues cómo os hace entenderos, comprenderos, el conoceros, la importancia del autoconocimiento que tiene y que eso al final ya os aporta mucho y os libera también y os hace, os fortalece, ¿no? Entonces, bueno, yo que me alegro, la cosa es que yo estoy aquí por un motivo y eso es de lo que quiero hablar hoy, ¿no? Es decir, porque yo ahora estoy hablando de psicología deportiva, por qué trabajo con deportistas, qué es lo que me llevó ahí, ¿no? Y pues de eso va a tratar hoy el episodio, además que por redes sociales también me habéis dicho pues que siempre me transmitís que os ayudo mucho en esa parte de lo que es la psicología deportiva para vuestro rendimiento, para vuestro bienestar y para vuestro disfrute en vuestro deporte, pero que también pues os gustan esas reflexiones que puedo hacer, ¿no? de vida o lo que dejo reflejar también en cuanto a mi persona o lo que os pueda transmitir pues eso, acerca de la vida, de llevar una vida satisfactoria, de hábitos que nos hacen mejor, a cada uno los suyos, ¿no? Pero pues esas reflexiones que nos llevan a mirar dentro, a conocernos, a entendernos para vivir una vida pues más satisfactoria con uno mismo y de realización, ¿no? Y todo lo que suelo hablar también con respecto pues a reflexiones que nos llevan a crecer, a construirnos como personas, a pues madurar y de esa madurez poder llevar vidas mejores, ¿no? Entonces, bueno, pues al final hoy voy a hablar lo que digo un poco más de mí y por qué soy psicóloga deportiva, ¿no? Que pues muchas veces pues eso, como veis lo que puedo transmitir por las redes, pues os genera también esa curiosidad de mi historia y por eso pues eso es lo que os quiero contar hoy. Bueno, yo nunca he creído la verdad en como tal en el destino o en la suerte, sino que creo mucho en las decisiones que tomamos y que cuando tomamos una decisión, esa decisión luego nos lleva por ciertos caminos y ese camino nos lleva a tomar otras decisiones. Yo siempre me lo imagino como un árbol que tiene diferentes ramas y si tú te vas por una rama, luego esa rama te va a llevar a otras pequeñas ramas y la otra pequeña rama te va a llevar a ramas más chiquititas y te vas por cierto camino pero no elegiste otro, ¿no? Entonces yo creo eso, muchísimo en las decisiones que vamos tomando, pero las decisiones que vamos tomando también obviamente nos influyen nuestras experiencias en nuestra vida, lo que hemos vivido, nuestros aprendizajes, nuestra forma de ser también, nuestro contexto por supuesto y lo que nos rodea nos influye a luego cómo pensamos, cómo nos construimos y luego, en definitivamente, a las decisiones que acabas tomando, ¿no? Entonces, lo que vives influye en cómo piensas, lo que piensas al final influye en lo que acabas, en los hábitos que acabas teniendo en el día a día y esos hábitos también conforman una forma de ser, una personalidad y luego te lleva a buscar en unos sitios y no en otros, ¿no? Pues al final, ¿por qué soy psicóloga deportiva? Bueno, pues lo que digo, diferentes cosas que he vivido en mi vida me han llevado ahí. Y bueno, yo voy bajo mi conclusión, porque es verdad que cuando tú eres más pequeño no llegas. O sea, yo cuando elegí ser psicóloga deportiva no podía llegar a esa conclusión. Yo más o menos con 16, 15 es cuando decidí eso, pero yo no llegaba a la reflexión que ahora con mi edad ya puedo llegar, ¿no? Y de las cosas que me han influido claramente y que en ese momento no era para nada consciente. Entonces, bueno, hay muchas cosas, como digo, vivencias, experiencias, decisiones que nos van llevando a ciertos sitios, ¿no? Y que tú vas yendo hacia allá. Y bueno, lo primero de todo es, yo con 4 o 5 años empecé con el ballet. Dos amigas mías de mi colegio pues se apuntaron a ballet y yo fui detrás. Por lo típico, mamá, mis amigas de clase van a ballet. Y yo me apunté a ballet. ¿Qué pasa? Mis amigas, ¿cuánto duraron? Yo me apunté con ellas, mis amigas duraron literal ni un año, yo creo. ¿Quién se quedó ahí? Me quedé yo. Entonces, de los 5 a los 15 años
pues estuve en ballet y la verdad, bueno, el ballet se parece mucho a la gimnasia rítmica en el sentido de, al final requiere mucha exigencia, disciplina, también lo que reflejas, ¿no? A nivel de pues, tu lenguaje no verbal, pues, el estar, ¿no? Presentable, la claridad, el ser puro también, ¿no? Al final el ballet representa también pues, la danza, esa búsqueda, ¿no? De hacer las cosas, ¿no? Bien, de representar bien un movimiento. Y bueno, pues hay, en ese sentido es pues una práctica que te lleva, ¿no? Pues a esa exigencia. Y en ese sentido, pues lo que digo, muy parecido a la gimnasia rítmica. Y bueno, al final yo en ese sentido pues te examinaban también todos los años para pasar de siguiente nivel, pues te venía una examinadora de Inglaterra, el pianista, y se ponían delante tuya y tú eras un enano o una enana, pero tú tenías a una que te venía, lo que decimos, ana inglesa, con cara así mirándote y es un escenario, ¿no? De pues exactamente ahí donde pues experimentas el tener que concentrarte, el tener que fluir, porque además el ballet es mucho de tener que fluir, ¿no? Se busca eso, se busca el fluir y no la rigidez. Entonces, pues eso obviamente me aportó muchísimas habilidades también a nivel físico, a nivel de equilibrio, a nivel de flexibilidad, a nivel de figura también, pues el ballet me ha podido dar eso. Estoy segura que también influye en alguna parte, ¿no? En lo que decimos, en tener una disciplina, el ser muy profesional. El ballet es un deporte al final que es muy profesional, es una práctica donde formas un carácter también. Y bueno, pues lo que digo, yo esos años, pues al final fueron bastantes años, hasta que ya, y bien, o sea, lo que digo, al final nos presentábamos a esos exámenes, pero te preparabas durante muchísimo, o sea, eran muchas horas de entrenamiento a la semana. ¿Y qué pasa? Que ya llega la adolescencia y yo en la adolescencia pues mis amigos quedaban ya los fines de semana y a mí me apetecía quedar con mis amigos o mis amigas. Yo soy muy de... y siempre me ha gustado mucho ir a la calle y estar con mis amigos. Entonces, claro, yo veía que ellos empezaban a salir y yo me estaba perdiendo esa parte porque... y realmente lo estaba viviendo así. Fijaros, cuando tú lo vives desde no, me encanta lo que estoy haciendo, realmente no te importa dedicar más horas. Pero yo ahí es cuando me empecé a plantear. Dije, vale, es que ahora no es que no me guste el ballet, pero son muchas horas, es mucho tiempo, es ese sacrificio y realmente me está gustando tanto como para seguir. Entonces ahí fue mi pregunta, ¿no? ¿Y qué pasa? Que a mi alrededor era como yo llevaba toda la vida, o sea, desde pequeña haciendo ballet, entonces fue un choque para los de mi entorno y al final pues era algo que se me daba bien. Entonces los demás obviamente iba a ser como ese choque y no lo querían ver. Yo al final lo decía en mi familia y se lo decía a mi madre. Cuando llegaba a casa digo, es que quiero estar con mis amigas, es que lo que quiero hacer es salir y estar con mis amigas. Entonces, claro, eso empieza a chocar un poco con las personas que están a mi alrededor. Pero bueno, yo en ese sentido tenía muy claro que si es lo que decía yo, a lo mejor una amiga mía iba a gimnasia y le estaba dando igual ir a gimnasia y no quedar con sus amigas. Para mí, en ese momento sentía que me estaba perdiendo otras cosas y que quería hacerlas, ¿no? Entonces, bueno, había personas que incluso luego siguieron con el ballet y algunas han acabado haciendo incluso la carrera de ballet o han sido profesoras de ballet, otras muchas obviamente lo acaban dejando, y encima hablando pues que en una academia buena en mi ciudad, en Toledo, pero es eso, yo ya sentía que no, que tenía otras prioridades ahí. Entonces, ¿qué pasa? Pues que al final alrededor como que les costaba asimilar eso, pero yo tuve que escucharme, en plan, es que no me apetece ya tanto, ¿no? Entonces ahí llegó el momento en el que obviamente pues en mi familia siempre tengo 3 hermanos y mis hermanos jugaban al fútbol. Mi hermano Alberto ha sido siempre muy bueno a nivel de portero y al final pues siempre, el deporte siempre ha estado en mi casa, siempre, toda la vida.
Entonces, ¿qué pasa? Que llega el momento de acabar con ballet y mi madre me dijo, vale, pero tienes que seguir con algún deporte. Y yo sabía qué deporte quería y era tenis, porque siempre pues lo había visto, me había gustado y dije, venga, pues tenis. Entonces me apunté a tenis y ahí fue cuando dije, y además es que fue a la primera o segunda clase de llegar a mi casa y decir a mi madre, mamá, ¿por qué no me apuntaste a tenis desde que era pequeña? O sea, bueno, al final obviamente pues ya está, el ballet me gustaba en su momento, lo que pasa es que llegó un momento donde yo ya no me apetecía tanto. Y me apunté a tenis y ahí fue cuando descubrí el tenis, o sea, y fue mi pensamiento en plan, pero ¿por qué no he empezado esto más pequeña? Porque me encantó, o sea, entonces sí que me sentí muy unida al tenis ahí. Y bueno, eso coincide con lo que decimos, pues 15 años, 16, y es verdad que a los 16, yo hasta los 16 siempre decía, mi madre es médico, y yo siempre pues era lo típico de, pues médico como mi madre, porque yo iba a las consultas de mi madre, que es pediatra, y pues cómo trabajaba con los niños, y yo pues mi madre es médico, es pediatra, pues yo quiero ser pediatra, pues lo típico que decimos todos, ¿no? O profesor, pues lo típico. Pero, ¿qué pasa? Pues yo desde siempre, y sobre todo yo creo que más a raíz de la adolescencia, que es cuando se empieza a desarrollar más tu personalidad, pues soy una persona que se me da muy bien el trato con otras personas, o yo creo que sin darme cuenta, pues esas habilidades, las habilidades sociales. De hecho, la orientadora de mi instituto una vez me lo dijo y me dijo, Teresa, tienes esa habilidad interpersonal y yo ahí me quedé como, ¿qué es eso? Habilidad interpersonal. Además, fue la orientadora que nos daba psicología porque pues era la representante de mi instituto de los alumnos y es verdad que yo me quería quitar matemáticas. Le dije, me quiero quitar matemáticas y quiero ver esto de psicología porque tenía curiosidad. Entonces pusieron la asignatura de psicología y aquí es cuando mi orientadora que nos daba psicología pues me dijo eso, ¿no? Y yo quería ver qué se daba en psicología, qué tal, entonces conseguí que nos quitaran matemáticas y nos pusieran psicología. Y es verdad que yo tenía que conseguir firmas de los alumnos de que, oye, querían dar psicología. Entonces toda la gente que se quería quitar matemáticas en el último año, en segundo de bachiller, pues psicología. Si eres deportista y estás pasando por alguna situación que no sabes muy bien cómo afrontar, mándanos un audio de aproximadamente un minuto y medio en el enlace de WhatsApp que te pongo aquí abajo, con tu nombre, tu deporte y tu pregunta, y podré responderte en un episodio como este. Dale, dale. Y claro, ahí es cuando yo, pues leyendo más o menos, yo ya quería psicología, ¿no? Entonces, eso es en segundo de bachiller, pero años antes, lo que digo, cuando yo empiezo con el tenis, y se junta que me gusta mucho tenis, y se junta con que yo, lo que digo, empiezo a darme cuenta de que es que igual no es medicina, igual no es profesora, es que ¿y qué pasa? Me gustaba mucho escribir, me gustaba mucho eso, reflexionar. Yo era muy observadora desde pequeña. También es verdad que he tenido un entorno en mi familia donde cada uno era de una manera, donde obviamente mi familia me ha aportado mucho porque es que cada hermano mío es diferente y al final, pues eso, en mi entorno veía diferentes situaciones, era muy observadora y siempre pues me hacía pues entender más allá, ¿no? Pues el comportamiento de los demás o por qué son así. Ya no porque son así, sino lo que decimos, siempre me gustaba, yo por ejemplo escribía pues a mi hermano en a lo mejor una etapa que estuviera así un poco más, que no sabía qué hacer o tal, y a lo mejor no me salía a motivarle o me salía a decirle lo bueno que tenía, no sé, como que siempre me gustaba como el saber lo que podemos aportar a los demás o cómo nosotros con nuestro comportamiento podemos influenciar. No controlamos el comportamiento de los otros, pero podemos influenciar en sacar lo mejor del otro, ¿no? Entonces, no sé, desde pequeña me gustaba hacer eso, me gustaba escribir, y lo que digo, y formaba vínculos con las personas muy bonitos. Y no sé, todo eso yo creo pues me dio cuenta de que se me daba bien las personas desde siempre. Y entonces se me juntaba pues lo que decimos, pues el deporte, con que me voy dando cuenta de eso, luego damos ética, filosofía y mi profesor también, pues cuando nos enseñaba sí, de diferentes autores, de filosofía, a mí me gustaba mucho la filosofía, y preguntaba y me encantaba, me interesaba. Entonces, ¿qué pasa? Pues que empiezo a darme cuenta de, ahí vas, es que me gustan las personas, existe la psicología que a mí en la vida me habían dicho mis padres, que yo no sabía lo que era ser psicólogo, ni idea, o sea,
ni puñetera idea, la verdad. O sea, mis padres en la vida me habían nombrado psicólogo, lo descubrí por mí misma. Y luego también empecé a ver pues vídeos en YouTube de pues psicólogos que hablaban, pues pequeños vídeos, y yo decía, es que me siento así, ¿no? En plan, entonces yo creo que se juntaron varias cosas, pues que eso, siempre me gustaba escribir cartas a los demás, me gustaba motivar, se me daba bien en ese sentido, pues la gente a lo mejor me buscaba, a lo mejor para contarme cosas y eso, además veía como me gustaba la parte de esa psicología, pero que ayuda a potenciar lo mejor de los demás y el deporte, ¿no? Entonces, claro, pues esas dos cosas digo, uff, es que claro, aquí yo me sentía muy identificada con eso. Y bueno, yo empiezo también pues lo que decimos, pues a ver cosas, a leer, o me interesaba cuando veía partidos. Y ya pues yo sabía que ya quería hacer psicología. Ahí fue luego en segundo bachiller cuando aprovecho y metemos la optativa ahí de Strangis. Y ya con 18 años, pues obviamente, bueno, los años, o sea, cuando tenía 16, 17, yo ya sabía que iba a estudiar psicología y pues eso, yo iba a mi tenis, a hacer mi deporte o a correr también, que siempre pues sabía a correr un poco, pero yo estudiaba mucho y me gustaba aprender, yo ya miraba cosas de psicología y me gustaba aprender esas cosas. Así que con 18 ya entro a la carrera y bueno, pues ahí también encuentro pues a mis mejores amigas a día de hoy, que las quiero muchísimo. Y bueno, pues esos 4 años de carrera, que también fueron una experiencia, porque al final yo también salía de mi ciudad, que era mi sitio, de mi familia, de mis amigos, que obviamente Madrid está al lado de Toledo, pero era como salir de mi zona, ¿no? También esa experiencia me dio mucho, porque yo venía de un sitio también como más cerrado, de toda la vida, de siempre, que obviamente pues estoy agradecida de ser de Toledo y de las cosas que me ha dado y las experiencias, pero también pues cuando llegas a Madrid encuentras un mundo muy diferente y bueno, pues ahí viví pues una de las, bueno, yo creo que la mejor etapa, es que tampoco me gusta decirle la mejor, porque yo creo que todas las etapas tienen su cosa, pero viví una de las mejores etapas de mi vida y me lo pasé también muy bien. Y nada, eso, ahí sí que es verdad que paro con el tenis porque mi casa está un poco más lejos ahí de donde se entrena. Eso, por ejemplo, me fastidió un poco porque a mí me hubiera gustado ahí en la carrera seguir un poco más con el tenis, pero bueno, ahí sí que a lo mejor le daba más a correr. Salía a correr y tal, para hacer deporte y el gimnasio y eso. Pero ahí sí que es verdad que eché de menos la parte del tenis, la verdad. Luego ya después de la carrera otra vez volví un poco así a tenis y tal. Y bueno, ya os he contado más o menos pues las cosas que me han influenciado. Hay muchos factores, como veis, pues eso, desde pequeña, el entrar en ballet, la exigencia del ballet, luego también pues el descubrir el tenis, que obviamente pues al final ahí yo ya conozco más el tenis y me gusta y me encanta verlo y al final pues a partir de ahí también es lo que se junta pues con pues, la psicología y el tenis. Y luego también, pues lo que digo, pues mis hermanos, mi familia siempre se ha hecho deporte, el fútbol, esa también se les daba muy bien. Y eso, entonces al final, pues, ¿qué pasa? Es verdad que con 15 o con 16, cuando yo ya sentía, yo quiero ser psicóloga deportiva, yo sabía, o sea, era como que lo sentía. Y era como, obviamente yo lo he luchado y lo he trabajado, pero era como, es que es mi lugar, es que siento que tengo que estar ahí, ¿no? Es verdad que después de hacer el máster de psicología deportiva y el máster de psicología clínica y tal, hay un momento en el que pues oposité, bueno, antes del de psicología clínica hice una oposición, porque al final me empujaron a mi alrededor a decir, como el tema de la psicología deportiva está un poco chungo, más complicado, estos mensajes, pues yo al final, que lo entiendo, porque al final es como, bueno, vete a lo seguro, porque es verdad que el tema de la psicología deportiva es difícil empezar con ello, vamos a ser sinceros, y complicado, pero ya a día de hoy la cosa está cambiando. Y precisamente es que esa era mi labor, o sea, para mí dentro era como, no, es que es mi sueño, es que voy a luchar por él, y es que aparte interiormente yo sentía que tenía la misión también de divulgar, de decir, es que resulta que yo me voy a ir a hacer una oposición con la que yo no voy a ser tan feliz, que no, o sea, es que no, me niego,
que hice la oposición, o sea, estudié, luego me llamaron de la bolsa, pero yo ya había empezado con mi trabajo y estaba contenta, así que eso me hizo sentir súper orgullosa, de decir, me están llamando, pero estoy diciendo que no, porque estoy diciendo que no, porque estoy en lo que me hace feliz de verdad, ¿no? Entonces, sí que es verdad que lo que digo, cuando yo tenía ese mensaje de eso, está difícil, decía, claro, está difícil. Pero está difícil no porque no sea necesaria la psicología deportiva, porque es más necesaria que nunca. Pero, bueno, siempre obviamente pues en el deporte pues va siendo necesario, no, cada vez más sí, por el hecho de cómo también la estructura de los deportes, por la exigencia de la competición, por el nivel, es que al final es necesaria, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que yo decía, o sea, la cosa es que lo que tenemos que hacer es exactamente rendirnos o decir ya está, como está difícil. No, es que quizás lo que haya que hacer es divulgar, quizás lo que haya que hacer es ver que se vea la necesidad, porque hay personas que lo están necesitando, pero no están recurriendo por prejuicios, por tabús, por miedo a sentir que eres diferente. No, es que a día de hoy, cuando yo trabajo con tantos deportistas, es que es lo normal, es que a veces no sepa afrontar situaciones, es que lo normal es que a veces me frustre, es que lo normal es que a veces me presione, es que eso es lo normal. Entonces, ahí es cuando pues yo sentía internamente la misión de decir, pues voy a divulgar, pues vamos a luchar por esto. No se trata de, no, como está difícil, que no haya profesionales buscando trabajar de esto. No, es que a lo mejor los profesionales tenemos que divulgar porque hay personas que lo están necesitando, pero hay personas que están calladas porque sienten que son los diferentes, cuando todo el mundo está callado realmente, ¿no? Entonces, esa era mi lucha. Y creo que poco a poco se está avanzando en esto. Y eso es algo como que me enorgullece también, de lo que estoy muy contenta y que me hace feliz también, ¿no? Es decir, más allá, ¿no?, de lo que pueda suponer mi trabajo, es que me encanta divulgar y me encanta hablar de esto porque la gente necesita escuchar eso. Porque las realidades del deportista son las realidades que vemos en el día a día. Y no es lo raro, es lo común. Lo que pasa que como la gente pues estaba callada, como la figura del psicólogo deportivo se veía como alguien que viene a observar el partido, ¿qué tal? Entonces, claro, no, tío, vamos a normalizarlo y vamos a darnos cuenta de que es que lo lógico de si te exiges y estás buscando mejorar y perseguir un objetivo y tal, llega un momento o que te agotes o haya momentos que no sepas cómo afrontar la situación o me presione y, oye, ¿qué hago con esta emoción? O me frustre. Entonces, bueno, luego también pues en el máster de clínica hice el TFM de inteligencia emocional y eso pues también entré en el mundo de las emociones, que creo que al final el deporte es la clave, porque yo entreno bien y eso luego hay veces que no, que hay gente que compite mejor que entrena, pero en la mayor parte entreno muy bien y luego cuando compito las emociones me pueden. Entonces es algo que también pues me fue llevando. Entonces es como que siento que todas las decisiones que he ido tomando también, las vivencias obviamente que he tenido, pero he recogido todo y he conseguido como sacar a todo como el jugo, no sé, como que todo me ha aportado por un lado y eso es. Así que nada, pues esta es mi historia, esto es... pues esta es Teresa Mesía como psicóloga, pero también lo que digo pues como persona, porque lo que digo, pues mi persona también es que mi persona me ha llevado a la persona, o sea, mi persona me ha llevado a la profesional que soy. Y eso es. Así que, bueno, decirme también si os gusta, pues que hoy os he contado obviamente más lo que digo, esta parte mía de mi historia, pero me gustaría pues hacer otros episodios donde hablamos de algo o de conceptos a nivel de psicología o de experiencias o de la vida, del día a día también, que nos pueden aportar, porque además es que yo además con los jugadores es algo que veo fundamental. No solo hablar de la parte del rendimiento, es que eres una persona y te pasan cosas también en tu día a día, entonces que tú lleves una vida plena, una vida satisfactoria como contigo mismo en otras áreas, te va a ayudar también luego en el deporte, ¿no? Entonces al final es como, soy deportista pero soy mucho más. Y yo creo que está la clave, porque además el deportista se enfoca mucho en solo la parte de deporte. Entonces, que tú puedas alcanzar una vida plena en otros ámbitos o que puedas tener realización personal en otros ámbitos, que te sientas pleno en otros ámbitos, va a salvar mucho la autoestima del deportista y le va a aportar mucho
luego a la parte de tener personalidad, de tener carácter, de tener confianza, es que te va a aportar mucho que en tu vida fuera también estés contento y realizado y te construyas a ti mismo y te conozcas. Entonces me parece que es que no podemos separar. Eso es como un puzzle y tú no puedes separar la parte del deportista que eres de tu vida. Entonces, para mí es fundamental que si tú eres una persona que buscas progresar, que buscas un objetivo, que buscas éxito o que buscas convertirte pues, hasta lo que puedas llegar o sacar tu rendimiento, lo que puedas llegar, no puede eso no ir unido a una confianza, a gestionar bien tu motivación, a gestionar tu energía, a cómo te hablas, pero es que tú todo eso, fuera del entrenamiento de la competición, lo estás haciendo en otros ámbitos. Entonces, que tú tengas una vida tranquila o en paz, o estés a gusto contigo mismo, estés satisfecho, te veas bien, va a influir luego mucho en la parte deportiva porque va unido, ¿no? Entonces, pues eso es. Y igual que la parte deportiva, todo lo que aprendas te va a aportar la vida personal, pero necesitamos esa parte personal para por ti mismo, por tu persona, pero también para que te aporte como deportista. Así que nada, me ha hecho mucha ilusión. Me gustaría que me escribierais y me dijerais si os gusta que pues este tipo también de vídeos donde os cuento un poco más o sobre mí o lo que digo, de experiencias de la vida, porque esa soy yo y también me gustaría, como lo que os digo, para mí mi parte profesional va también muy unida a mi parte personal y yo me siento muy a gusto también, eso, no solo desde la parte de os doy pautas desde ese conocimiento científico, sino también de reflexiones mías, uniéndolas también a lo que sé como psicóloga, ¿no? Entonces, hacer un poco ahí como ese mix y eso. Así que me gustaría pues que me dijerais y me deis feedback para, pues bueno, creo que se pueden venir así algunos episodios que puedan estar interesantes y dar un poco como ese dinamismo, que sea pues algo que transmita frescura también como al podcast y eso. Y lo que digo, pues al final a mí me gusta mucho por redes hablar de valores, de hablar de pues hábitos que tengas en el día a día, de las cosas que te hacen bien, de construir algo bueno en ti, ¿no? Pues un poco todo eso, si os interesa, pues decirme y hacemos así episodios sobre esto. Y eso, que un abrazo a todos y nos vemos en el siguiente episodio. Y por supuesto, mandarme también vuestro audio con vuestra pregunta y le damos cañita. Así que eso, que un abrazo. ¡Mua! Si te ha gustado este podcast, compártelo, porque si te ha ayudado a ti, puede que también pueda ayudar a otros. Y si quieres estar atento a mis novedades, sígueme en mi cuenta de Instagram, @mesiaspsicóloga, donde notificaré de los próximos podcasts. También te recuerdo mi biblioteca de talleres en www.teresamesia.com, donde encontrarás diferentes talleres ya grabados, sin día ni hora, sobre gestión emocional, rutinas, presión, que te ayudarán en tus partidos. Estos talleres ya han ayudado a muchas personas a mejorar su rendimiento. Y recuerda, si estás escuchando estos podcasts, es ya un pequeño gran paso para trabajar en ti. Segundo, deportistas. Primero, personas. Hasta siempre.